Baisha papina koina na ame ayuma agweruma pimi pinde programa ñande programa giravagina ya atoralo hermano fuera abrazo rompe espalda mandentero beteape apeina koisha roete mire Vázquez Peñangiru agweruma pimi kuako ñandempa te vagina ñandeñe te peiga tu amaishe ye kumbeko a ba epona estancia ñande yara yawe apito hoy o peñande ita hoy Evangelio de Yahshua Hamashiach según el apóstol Juan Rique más 5959851629775 lo mitañan de pumburipo peguay que tu jamás se pembo pendeñe por andumí pende ñe yehai ñe epumi te imagina peisa veí a que hoy me imagina orucape ñe por andu iscuera oye ura audio ñe a veces a esto lo itañón tende pañón 10 payure en el cual muto pa isquetas pero bueno ya haya cumplí na beca tú uno por uno ni beca tu higo mi audio este 3 veces más envía no hoy la sapite velomina ahora a veces la o tarda y también imagina la o más más beca tu y mi quizá o más también imagina ves a de revisar hey, una esa pues. Pero yo volea, o para mí, oye, upesa y no vea mañana, ese se moncanga urona. Pesa gente, ojo, y otro. Bahía, puta, señal es señal. Ande ya de copar la tecnología. Conectarle tu wifi y no sé alguno. Wifi, pico, ya de cota. La tira un vecino iba a las pintas, no pesan ya de copada y no lo inda. Sí, tenés que conectarle nomás tu wifi para reforzarle la potencia y se lo inda para ir un pedazo. Bueno, a las pintas. Y esa mi Sergio siempre ya era así. A la orucaya se ñande en la ñande video mira ya upilla si es que vamos a ahora antes ya compartí ya lo mita Facebook sí algunos por anduba para la ñande Facebook y cojo ina ni belle pues apulo también castú ya trabaja y mico a veces con pesante oína pero ya upia con be castú peigomba que peasa peango ñande audio arecopia uno pero pea piqueta per recatata en alguno YouTube recatata la arecoa la audio peco han ganado que a veces llevo borrar el archivo o sea pea otro problema qué bárbaro. Pero bueno, ya tanto lo van ya cumplí. Algunos ve ambos yo página, algunos ve YouTube y que todo eso y que ustedes o arecoa audio peina no llevo raya con las archivos y ambos asacho es la estudio. Taja es ayuda ahí. Oye algunos ayuda de Gálatas. Si o Honduras hoy Honduras se ve y potable lo mismo. Va primero va para segunda temporada guarema ya pero hoy ya la ya de comía a mano no llevo raya pues ya compartía los cientos a la ya de coyango YouTube andeñan de alternativa pues por invite guaraní ver por alguno votar español ve o votar español o votar guaraní ve enviar para de los 6 capítulos socorro o sea te para belleza y que tu haya solucionar algunos bueno la en PDF onare hoy lo a mí onare hoy yo sé ella fabricado la ya estudiada vale el caso ella ya pone en PDF la estudios fuera si tengo para en PDF hay escuela de Juan Gálatas y Efesios.
Va, este escoy, la que lujo también por lo menos allá. Dar escoy. Ya necesito, o sea, escoy, me la anda escoy, la escoy, ya estoy, me. Anda y cuay, no da y cuay, ya estoy ahí, va, otro ahí. Oíma. Pero ya cumplí lo mitad de ojo, oye, ojo audio para WhatsApp, oí ojo y otro Telegram, vecina. Ja, oí ya completar, sube algunos like, pedido y hoy que mande algún audio en tu a YouTube. A pesar de completar, te mejor. Ñaño, como va manejando, se va a ir, puta. Oye, tema, güey, bueno, y que no, güey, mañana de capítulo 2, versículo 5 de Mayiqueta. Ya responde para verme la vene inquietud mi brecua, güey. Ya no hay por ahí más. Lunes a viernes, sí. Lunes a viernes en el programa Guaraní castellano pegua. Sí, hace hueso pues ya viernes me haya ojoriela audio mío y repartir pari, mía si no algunos endula audio libre y dice alguna ya pues ya ñande alguna pregunta, consulta. Aupea tu ya ñe purumamba apointa lunera y más. Ai, pea ye pyreca ye poreca nambrena. Sí, oye, tengo eso, lunes a viernes. Orango depende de cada grupo. El horario es, el horario depende de cada grupo donde se reparte gente. Yo digo, tú ya muy horario fijo para todos. Así es que no hay menos algún grupo, pues ver la dirigente. Hoy cuando ahora vamos a hacer. Ella güey lo mitad los millones de ahora veñas en Dusi ca ari dữ đấy güey. Hoy por ahora güey ella. Así es que puedo depender cada dirigente de grupo, cada caudillo. Y que sí, administrador, güey. Atento ahí. Bueno. Mi apende una cualquier cosa la venía comunicar de acuerdo la cuando recuerdo la me picotea la cada hija torar es igual. Entonces segundo plano ve mensaje hace más 59598516297 lo mira. Y respetamos Willañan de líder de cada administrador de cada grupo ahí pues ya. A lo mejor ahí donde anda después hermano. Giuremina, Pastor Emilio, pues son ya, ya ella. Bueno, voy a invitar otra cosa, estamos por Andujina ya de compartimos. Está todo listo. Bueno, 2-5, lo sí, ya Clara Paz, ya último día de ya, pues ya hasta lunes niños y nalomita. Sí. Sí, pues es más lo mismo de libro 66 libros ya de canónico y de repeta. Pero venía por algún versículo, un capítulo, algo, venía por andulo, mitad, ya por andú, a ver, la viene pregunta. Ya de cómo al instante ya me la respuesta a Najanio, tú ya escatas anda y cuaidio, ya tú ya estás juntos, ya aprende juntos. Sí, señor, este año. Bueno, de Catuyaña pronuncia, tato para llegar y la. Recuerdo mitad por andú, voy año beba la Yashua o la sujeto la Isipe, porque bebé allí en la boda de Caná todavía él estaba haciendo lo que su madre le decía. Y hasta cuántos años estaba sujeto a la autoridad. O sea, no hay que autoridad de su madre ni. Sabemos que a partir de la mayoría de edad ellos ya dependían de sí. O sea, tengo. Y de hecho, la. Y sí. Oye, pues te iba allá la. Malos momentos y te iba a satar la novio allá.
o pala vino. Vaya explica pa weuri. Da yo quiero mandar ese la cuñani y sini baebe. Ya tipo ti favor allá. O sea, el hecho de que nuestra esposa o nuestra madre nos pida algo, eso no quiere decir que ella y autoridad, uy, allá. No hay que confundir esas cosas. O sea, hay que llevar en cuenta también el respeto. Y che, me supongo Yahshua que hasta o más no ve Yahshua la hizo por respetar, me han en el duda, me han contado ahí. Nada, digo, uno mayor de edad, güey, ya no se anduve más la hizo ni la itua. Además, todavía en la familia judaica, hebraica, siempre se resaltó el respeto, honra a tu padre y a tu madre. Ellos, claro, sí, eran independientes, pero no por eso que no penabeiman, no endubeiman ni baebe. Inclusive ellos, si estaban lejos, tenían que ir a buscar esa bendición de los padres. Si los padres, la tuaja siumia o ya ponamos la ñan de yara o yiurea, por como preguen corazón mi. Oñe amo, oñe puta ata amo, o ya pojan maisa la ñan de yara o yiuremia. La hija la tua tu si te imba ela mo pu ai por ha o bendecir a la familia tu si te imba euba porque la poder conocer papá ni mamá vi la poder de bendición oye vos le a poner a mande o uya yahweh viñan de yarawi a la si oye irure cuál es que a ver parte de gurila o por andúa ya la bendición o sea, hay porque no le cuesta nada que ver la ñan de tema ni la no ya ajustáis, pero es importante ahí, a veces ya recalcamos la forma correcta de bendecir a los hijos, o por ando, allá. Y una pregunta que es importante y cabe en este programa, y que ya la ya entiende. Porque algunos hacen la cruz y pronuncia Dios te bendiga. O sea, usted hay con la bendición correcta. O sea, entonces, la yeya pone la bendición correcta es levantar la mano como hacían los sacerdotes. Solamente se levanta la mano, no hace falta hacer ninguna figura de cruz ni de nada. Eso no es bíblico, no está escrito en la Biblia. Pero el levantar la mano para bendecir, sí, pues es señal de que uno está pidiendo la autorización al Padre para emitir unas palabras que el Padre va a hacer que se cumpla. Esa era la bendición. Peyapope deseo de bien y urepen de familia benguara a Yahweh. Allá, jaja, o me es la bendición. O sea, el papá y la mamá, o sea, o un líder que está en obediencia, son canales de bendición nada más. Levanta la mano y dice, bueno, que Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahweh tenga de ti consideración, te favorezca y te conceda shalom. Y en el nombre, siempre en el nombre de Yahshua HaMashiach. O si querés pronunciar que Yahweh te prospere, que Yahweh te dé lo que tú necesitas, que Yahweh pueda infundir sanidad sobre tu vida. Yahweh todo esto otros apami va a ser Yahweh todo esto mungu y pami va a aña esta opunanes contra ve Yahshua irera ve allí ure pea pechare to llevo le por ambane en el trabajo en familia ve todo esta nene sain todo esto va a popora pene corazón pene apitu mía atere ko andere ko bebe Yahshua Hamashiach era itebe allí ure pea ñanderute te Yahweh ve pea la bendición correcta hemos ande puja es proferir palabras de bien, porque la maldición que es, va a la maldición. Ella misma llama la maldición. Proferir malas palabras en contra de las personas, invocando un demonio, un espíritu o un santo, supuesto santo. ¿Verdad? Pues mucho, san la muerte. Ahí como es santo. Bueno, a lo mitad, ojo, va a matar indígenas, oye, cosas, iba a ir, oye, Juan, a para maldición. Todo se basa en palabra y en deseo. A la bendición pesan de ahí, pero la bendición no huya huevi. Y ta irarera. Yahweh era inañan de tu atete allá. Ni idioma original. Ñan de yara ya eso ñan. Bueno. Entonces, usted con la aclaración, ya andas ahí, que PTI, por ejemplo, Yahshua, abeja,
Bueno, ya estaban por los 30 años. Y no porque él tenía 30 años, porque él era el Mesías, porque él ya no tenía que escucharle a su madre, no. Pero sí, ya también hay, ¿cómo puedo ti comentario a eso? O ti comentario Lucas de Tabisawi. Eh, Ay, bien. Da lugar a leer, no, ¿verdad? Porque referente a 2.4, ¿verdad? A Juan 2.4. La, y la expresión mujer y no es una falta de respeto. Yashua no falta de respeto la isibe, ni la isindo ye falta de super la respeto, la oyiruneno super la cosa. Pero para ñande ya explicar la curimba epa y se sube Yashua la ñande vigo ñeña responsable con ese sí. Ñeña responsabiliza pato y ñande no ye prepara ya vi. Kato ang ya ve yo hendu mi discípulo mía buja ñange koi mi koi. Bueno, a veces y la expresión mujer y no es una falta de respeto, es referente a Juan capítulo 2 verso 4. Entonces no hubo una falta de respeto de ninguno de los dos. Pero mujer y hija sube Yashua. Le cuña, ya ella ñande nieve. Pa igual con cuña, ma igual aporte. A ver, o sea, mujer. O sea, no, decirle es su género no es falta de respeto. Ahora, humillar el género sí es falta de respeto. No es cuña inútil, va. Bebe ya. Ahora, como para tu like, pues bebe cañigui, güey. Edi para, baby. Porque iba ahí la ella, pues. Entonces, ya agredí ñe epe la género, bebé sí. Pero a ver, por y falta de respeto. El Mesías no le faltó el respeto a su madre. La madre nunca le faltó el respeto. Tampoco Yeshua estaba bajo autoridad de su madre. O sea, como que la exige y antes ya pues, tampoco no se puede entender ahí así. Entonces, la expresión mujer no era una falta de respeto, sino que al iniciar su ministerio, ya de ahora en adelante las órdenes las dará su padre y no su madre. Entendémoslo. Mm. Y Angawie, hoy por hace su ya pota vaya solucionada, pero ya la orden se ha recibido más muy violado. O sea, diga tú, hay donde se la en parte allá por pan de la por más que necesite, porque se va a misión. Entonces, esta vez señalé, upea ahí upea pelan más enseña algunos hoy a la sí actúa de faltar su respeto, por ejemplo, la de ella poder pechuela es yande, pero la es yande dojo y la Biblia. Añande diga tú, bebé ya, upande y sé que yande ya falta su respeto, añande siempre primero hay que respetarle a papá y a mamá, pues para honrar padre y madre, velo está la ojojina, de mandamiento. Papá a mamá, oye, pues cada ñande, yepe mayor de edad, man. Pues estábamos ñande ya seguí vete tradición. Do taya ñande ya, ñande diga tú ya seguí pues tradición. Porque pues ya, primero ñande ya, no ya falta el respeto, ñande rute te ñande ya, ¿ve? No ya falta el respeto la iñe eve. A pela ñande sumia. Pepillaba lo mitad. Entonces, de ya pues, de seguir vete tradición a la por ejemplo, de Joveila acá 8 de diciembre, hay una indígena y la virgencita, indica tú, upear intenté faltar super respeto. No, porque para pedir tradición, para pedir enseñanza, no iría pe cuatiañe, ñande ya cuatiañe, inclusive ñande ya vuelven utayuga, la estatua de cueraña en Mataín. Entonces, desde ella pues íbamos upea, y es deshonrada de sirve. Porque de donde diga tú es un raseo indecible viola allí la mandamiento. Me pillaba gente, más o menos peo tu ojo. Entonces la Yashua y se sube ahí a ver, no sé, mamá, están los endutas, están pero están en tu allá ya pude mandar. Pues se guarda convertir en misión, se olvida tú a piano y a tuyo ya debía pegar comisión. A ti llamado de atención a ñande ahí allá la va a te bañan de la yaguataina ya jaoko Yashua digo ya Wendy. Allá guataco ñande ya güeñe, ñande corazón ñande putume. Oíamos algunos ya atravesadas ñande de vía sea ñande sincero por ñande ya. Ya sufrí consecuencias, ya sufría, pero a mí ya pía subir.
Porque entonces, ¿cómo soluciona más dañando la situación? Ego la justicia o ya puedo dañar. Entonces, niño muy por hacer y pariente, niño muy por hacer y por andar, ese ya piar la palabra y ya violar la ley. ¿Ok? Más solucionar ñande, pues. De patrón no solucionamos, ahí de mena no solucionamos, ahí de vireco no solucionamos, ahí de tatarabuelo no solucionamos, ahí de con ala pecaja, güey. Ella muy hija, güey, ella de ya güey, es contra. Ah, pero hago a lo largo, güey, un de tiro por la culata, compañero. No hay por vaya ahí, pues. Así, es que ya es cuyo y de alternativa, mejor ya obedece por digo ya, güey. Es posible, así ya, güey, te digo, pues yo soluciono, va a dejar la. Oye, tranquiliza para llegar, a niña, pues, a niña desesperada. ¿Qué pillaba? Mm, bueno, y es a mí otro comentario. A ver, entonces, Pepe, ya entendemos, ya, Pepe. Mañana y mina, a ver, este cuaya recatata 2:5. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Ipe y si, mi, tembi guay fuera, Peña pupa y tequena, a eje y haishay TBM. Y haishay TBM. Ella pupa y tequena, a eje y haishay TBM. Mañana a ver otra versión. Y si y umi, pero y o servía. Peña po o pamba, eje iba meme. Y o pamba, iba meme. Otro pez y haishay TBM. Eh, G iba vive PM, G iba conversión. Bueno, va, ese hice, va, ese que tú vayas a entender, hagan todo lo que él les diga. Ese IAPM. Va, la expresar. Orden, mandamiento, instrucción. Allá. Ordena, ese y haisha. Pero ya muy es por una vez, la heisea pebejina Yashua soy María. Peya popa y tegena la pene instrucción na haisha. Hagan todo como él le está dando las instrucciones. Pepillaba. Y tiene oportunidad la ña sea mala vergüenza a la ña soluciona mala es muy por mala faltan de la para la boda. Donde llegué preparado para antes hoy. O ahora Yeshua HaMashiach. Allá llegué topata en 10, bebé. Contar la boda, la unidad. Para siempre. Pertenecer al reino, al Padre, con el Hijo. La boda, ya. Entonces, ya topaba ti oportunidad. Pero ya popa, teguen a la ya. O sea, ya solucionó, vea. No hay por ahí o falta alguna cosa ñamoita en orden, pero perseguita la instrucción del maestro. ¿Entendéis la mensaje, Luina? No hay por ahí baila de vida, a veces no hay por ahí baila de yeguataco y apear. No hay por jamás ya soluciona jamás. Ya hendú, ya puara, la yasua ya. Pepillaba. Qué. Pero ya soluciona, ya prepara, mismo potilla. Hagan todo lo que él le diga, pero ya por parte es hija ella pero obedecer la instrucción. Pero obedecer la instrucción del Mesías. Allí cuando que la Torah dice instrucción, mandamiento, ley de Moisés, Pentateuco, dice instrucción. Pues ver la y añade ahí una petita enseñanza. Ya pona peje y añade mandamiento, ve. Añade es aceite Yeshua. Anila ñeñembo rebelde se dija ñande ne mayella pues el año de mandamiento a mí según lo mitad allá sabe ti parábola y allá tiene interpretación de la va es y según allá
La heía yo la isy, la heía María o mi servidor fuera. Pella popaitegue la instrucción. Va, es la parábola, ve. Ya Jesús, la Torah explicada del Mesías, ya obedece la buena noticia al Evangelio. Pea. Más digo IPA a los que servían. Es decir, que Ñandet la ya es una servidor del Mesías. Ya ya popaiteana la Ñandembo es Haisha. Ani ya pia yiti ha ya purunte la jera, ha ya purunte la y mensajerera, la buena nueva, porque y católico ve algunos evangelios ha predicado otra cosa. Esa es el evangelio. En una se mandó a Oti, Tabisha, conocedor de la palabra, y pesa y la palabra, pesa el evangelio, pesa, pegó a eso, hermano. Hay potaje, esa casa a mi palabra. Esas canas se las de versículo mopo ahí. Ajetaite o jecajando topay. O pensás está, pero. Ay, bien oía curi, pero la oía curi. Pero no está. O sea, ¿de dónde? Muy once, pea la. Yeipurú la Biblia, Yeipurú, ya está en la Biblia, está en la palabra. Dice la palabra. Dice. Por un lado. Algunos puro ya güerera o si no ya sugarera. Esa es. Pero realmente es y vio la. No. A veces ya de por un de la nombre, pero realmente la mensaje no es de ese nombre. Y a ti ya falsea. Y por itera, y por la, o si no, y por la fuente de la palabra que dice la Biblia, ya por la Biblia no hay por igual. Dice la palabra, y donde hay por ahí. Está ejecando tu país ya. Estaba pensado vería. Ni no igual muy para la bomba. Era ya esta versión la. Oye, ¿cuál va a decir? Pesa o y esa o y pues va a sakuri. Pero nunca analizaron si realmente decía así cuando se le enseñó, cuando se le adoctrinó. Ahora obvio, pues ideas ahora coña acá. Pero la palabra es una cosa, la Biblia es una cosa, él idea ve otra cosa. Uja es como ve una idea, hoy botado ya por la idea, o comprobase, ando topar la Biblia. Y yo bajando la, imaginando la meneo hijara, pero donde iribila es hija. Y yo bajando lento donde la oña, pues, donde hay. Una cosa es un versículo parecido a lo que vos enseñás, pero que no es. De yo eres ese palabra de revisar la Biblia, anda ahí la de pero yo valento sube. Más la ya pota, vender pero yo valento a sube, te palabra pe uña y Biblia, mala ya pongan. Biblia ve, ya me ya pongan. Hagan todo lo que él les diga. Haya yo amo hoy unos embatas y na pila instrucciones. Va, digo, esta vez ni malas instrucciones, no, él va a dar una instrucción exacta de lo que se tiene que hacer. Y así lo va a hacer también con sus mensajes de la buena nueva, la buena noticia. Ese mensaje o esos mensajes, la buena nueva, el evangelio o el evangelio, la buena noticia, upea y tú acá cotivi 11. Y tú me eso es o predicas en guañandeo. Y tú o combo eso es. Ese como mis mandamientos no son mis mandamientos, mis palabras no son mías, sino las de que me envió. Mi padre que me envió. Entonces, de los mandamientos explicado. Esa caja malo mitad. Bueno, sí, la ñande, ese ñande ya el representante del Mesías, embajadores del Mesías, de Ipurula Eregua, bueno, dice el Evangelio, dice el Mesías, pero la andemos, y se andego, ella pobre ese que tú ya no empieza a vender Ipurula Tera, Ipurula Mesiarera, Ipurula y buena noticia arera, pero la de mensaje no le cuesta nada que ver. O sea, ande Ipurú, mía, y que estamos echando más de idea. Pero eso es
Eso es una falsa doctrina. No porque uno usa el nombre del Mesías o porque uno usa la Biblia, ¿eh? Todo lo que está diciendo va a ser lo correcto. O jugarán con la Mesías y acuérdense, o jugarán con la palabra de la de mensaje. Me pillaba y no lo hice. Bueno, no, ya serviéramos en total obediencia al Mesías, mi meta, bueno, ya servita de la misma manera la ñanderuga su Yahweh, sirviendo al Hijo, servimos al Padre. Porque su hijo procede para tener las instrucciones de Yahshua ñandemboea, pues. A veces ya honrata al Hijo, honrando al Hijo, honramos también al Padre. Honramos al Hijo, honramos y adoramos al Padre en obediencia. 2.5. Bueno. Fabio, bueno, de Catuingo, pues, bueno, la pregunta es, ¿y a ver, para el Evangelio? Por más de que haya sido en un tiempo de 2000 años atrás, en ningún momento Pionticatui ya adapta entonces la ñan de costumbre de Nicatui ya adapta la ñan de tiempo. O por Andunoina. Pero no podemos adaptar. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a esos mensajes. Nosotros tenemos que adaptarnos. O sea, yo te pregunto, ¿de qué manera vas a adaptar a la mi mensaje echan de adaptar ¿en qué sentido? Yo veo que la única forma de adaptar esos mensajes que dio el Mesías en nuestro tiempo es obedeciéndolo. Diga, tú digo, ya puso otra cosa. O sea, y el problema, pues lo mitad o adaptarse el mensaje al tiempo y al espacio y a esta temporada, entonces ya puedo otro mensaje del mensaje que ya está, que el Mesías ya enseñó, sacan otra interpretación. Justamente Coco se ven y ya comentaba tiene pastor ni no, o sea, no se gusta el comentario porque es que ñandeco a tiempo ve ya de catuve más ya adaptar la lenguaje pe costumbre de la Biblia ya sido mi tiempo pe guareje y porque upea más guarete ima ya tú ya entendés a un mía ñande ni catuye y puruiti la mío mi término porque ñande ñime otro tiempo o sea va él es cota auspicio va eso también entender esta cuestión la de va esa fue el escudriñar la escritura equiparar la escritura upeango e dicen e investigar un mío mi tiempo pemba epa lo iguamba esa para emba erepa entendés igual la mensaje o sea desde estudiar vemos no upeo pe tiempo pemba esa para la mensaje ande estudiar tan de más con anga guante más bueno pea ya pota con anga pea ni catuye ya poco anga porque pea más guarete ima entonces ya eliminan para donde mongo son los versículos fuera. Yo soy de eso que te voy a decir, ¿no? No sé, a lo mejor ni me voy de acuerdo en día, pero la única manera de adoptar el mensaje de la buena nueva en este tiempo es adoptándonos nosotros a ellos. Ñande ya pompe ñande ñi moldearse. A niña moldearse, la voy a adaptar. Güey, se de moldeata la con a tiempo. Pues la moldeata la con a tiempo, pero el mensaje, güey, falseata este trima. Mereka tuibo yo está tu país el lado la upo ya guan de cuál se de país ya posee un va el ane por andú pero o por andunde pero son ania tuiba ya pues eso ya pues adaptar de las escalas y términos allá bueno peandas ahí ese gua pero ya está ese ya está de formas allá muy ese como si fueras ese gua entonces ahí hay un poco de originalidad y un poco de falsedad. Ni incrustar eso, ni muy ese tintas ahí a la peor. Entonces, yo creo que por culpa de eso que hoy día, hoy pesa en la GTI, congregaciones ya divididas, ya pa, ni conjundidos, ya apoya, profetizaba y pa. Impresionante.
impresionante. Una vez allá poti estudio, creo que fue de Efesios. En unos cuantos puntos esa vas allá la oye falsea hoy día la mensaje. Añade de algunas prácticas que se hacen en algunas congregaciones que no tienen nada que ver con él. No hay nada que ver con la originalidad, ni siquiera la esencia del mensaje. No, impresionante. Y esa vez, cuando me pidieron prueba inclusive, si era cierto lo que yo estaba diciendo, sí. Estaban inventando doctrinas que no están en la escritura y que es muy vergonzosa. Y yo tenía las pruebas en ese entonces, pero no concuerda con la escritura, nadie hizo eso. Y usted ve abrir Facebook, a veces me topa tal congregación, voy a por vergonzoso lo ya pues. O por de pilajan, recibían una unción de guasujan, malanda de guasuya nambrena. Es una estupidez. Aprovechadores, mira ya. Hemos y bueno, así es gente. Eso a terminar con el no hay media de acuerdo se la no sé. La cual por anduta otro estudiante de la escritura, como que yo siempre digo, soy aprendiz, pero la topa es la forma la adoptar a tiempo vender la escritura. Sino de ella adaptar la escritura, a más que tiempo moderno, no, la escritura ya está como tiene que estar, oímos la oía. Ya nega tu vema de ya. Ahora, hay algunas cosas que estamos hablando en cuanto a doctrinas, en cuanto a mensajes. No estamos hablando de costumbres. Entonces, y no, estamos hablando de ya los mensajes enseñados por el Mesías y por los apóstoles y por lo que nuestro creador Yahweh Moía que como ley hañande ya cumplía no ni cumplir y upea no ni cumplir pa y upea o ni cumplir pero no ni cumplir y no putai abolido ya suago esta ley o ya de ella cumplir jamás porque algo diga tú yo cumplir paña de ella puta sin ley sin mandamiento si no en qué se va a basar ni en santidad eso ya medita la de pecado ya. ¿Cómo vamos a demostrar también nuestra fe si no cumplimos los mandamientos, si no hay nada que hacer? Ese ya demostrar el año de obediencia. Entonces, mi querido oyente, para mí, eso de adaptar la escritura en estos tiempos, peligrosísimo. Es muy algo original ese hueso. Y peana la original la insertar ese algo ella pemoingo llegó y maite. Ay. Bueno, a ver, ya pues viñan ya poco te ya viernes te malo mitad y preparar shaba para que quiero esa. Ya responde mina pea y para esa va la hora boñe por no es viernes a las 12 de la noche. El calendario bíblico no se rige por a las 12 de la noche. El día bíblico empieza y termina cada puesta del sol. Hoy quiero que coraje oye por un día. Al otro día hoy quiero que coraje o pala día oye por un otro día. Entonces en eco viernes hina. Hoy quiero que coraje oye por un la shaba. Una bipu, algo me explicación allá pues que en español es la resurrección del Mesías. Ahora no llegué la día. O sea, me dijo, me la cuenta, va el día por resucitar. Sí, hoy qué para ahí, al otro día, hoy que ve un día. Ahí. Entonces, viernes, hoy qué para viene caro. Ese empieza el día del Shabbat o de reposo, cesación de trabajo. Viene hasta
peca aruete al otro día caru y que ve para pella y catuma llorar allí ese trabajo. Otra cosa, clara, se pea con tapisa, ¿verdad? Esta vez es más, pero allí está. A veces y o adora jala ya web de lunes a lunes, y solamente un sábado a la semana. Hacen una en ningún momento ni la mandamiento vengo no ir y que la sábado donde es adorar o la Shabbat de adorar. El Shabbat es para descansar de trabajo físico. Un poquito un erete. Un poquito un apitu un mía la mía mi tanto quebranto tanto grande hay lloro. Ella es forzar, no es pitu es para es frenar la trabajo. Da ahí no da ahí adorar amante, sino el objetivo es leer un mandamiento amigo. Él nada más es para ir respeto al cuarto mandamiento, es para ir la Biblia. Eso capítulo 20, verso 3 al 17. Lee a tu papá y te da los mandamientos, pero luego de reposar. Ni un trabajo harás de ir, pues ya apetece adorar. La adoración es todos los días. Según se quiera entero adorar la Yahweh. Ahí la. Porque puede venir contra de cita y porque es no la domingo. Debe ser de lunes a lunes adorar. Mañana pues los domingos para coger. Mañana los domingos existí meme. Mañana pues. Explica mi se güey. Entonces no, es día, estaba en día no, pero día bella tu pao bella. Ya ñembo es más, ya pues tú justamente, gente. Utango sábado día. Veamos los mandamientos, séptimo día y contana. A niña cambiando para el primer día, domingo o el primer día. Like, poniendo orden en la Biblia, en la parte de ahora, el séptimo día, que es día de descanso, pasa el primer día. Muy coimeo, pega. Maico ya pea. La doctrina de hombre, de religión, pero no de Yahweh ni de Yahshua, ni un apóstol. Oye, mamá. Bueno, vean la clara segui. La día de oración todos los días. O de descanso establecido hoy uno de. Séptimo día. Inclusive ese día, el día que Yahweh apartó y bendijo ese día. El único día que está bendecido para vos. De que ella relaja, es adorar Yahweh, lee la escritura, es en tu prédica, es en tu adoración, hambre, en familia. Andeñe bendecina. Ese día está bendito. Génesis capítulo 2, verso 2, 3. Y si Reina Valera, mi cuestión de ahí. No solamente estoy sacando de un libro, no está ahí, no sé, mal libro judío, y no, Reina Valera. 2, versículo 2. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A ver, desde el comienzo, pata más o menos orden no ni cambiaron. Reposó. A ver, y versículo 3. Y bendijo el día séptimo. Bendijo. No dice bendijo el día, el primer día. Séptimo, lo siento. Bueno. Está entonces, bueno, ya 6 millones, que me porque hoy preguntas, bombardearlo mitad, está la curiosidad, a más de día, hoy ni enganchar la programa, veja, para chavarei, la pregunta, uy. Algunos, con algo en privado, allá para, pero, hay cual de provecho tajar algunos vienen allí, un libro en dura moramón, y nada, veo por andullita, ve por anduce, veramos más 595-985-162-975, ya pues ganando 5 de Juan. Eso vamos lunes, voy a continuar. Hoy, marique, a ver, mañana envía poco te día agua, mamá, oye, ya venden 10 y nada, ole, ya venden 10, Paco, patiaña, poniteja, ya Biblia. Evangelio de Yahshua según Juan, Roed Emilio Vázquez, Congregación Remanente de la Itapúa, Paraguay. Ñande programa que la vagina. Atorando, hermano, fuera ya yo para lunes, shalom, bendiciones, hasta el lunes, niño.